En un instante. El silencio de la plaza se rompió con un grito que cortó el aire como un cuchillo. No más mentiras. Sofía. Con el corazón latiendo como un tambor. Subió al escenario improvisado frente a la iglesia de Santa Cruz. En Sevilla. Mientras cientos de ojos la seguían. Sus manos temblaban. Pero su voz no vaciló. Era el momento de liberar a Elena. Su amor. Y de exponer la verdad que había envenenado sus vidas. Sofía. De 25 años. Había crecido en el bullicio de Triana, donde el flamenco resonaba en las calles y los secretos se guardaban bajo llave. Era una joven de espíritu libre, con ojos verdes que parecían reflejar el Guadalquivir al atardecer. Desde niña, soñaba con ser periodista, con contar historias que cambiaran el mundo. Pero su vida dio un giro inesperado cuando conoció a Elena. Una mujer de 24 años. De piel morena y cabello corto. Cuyos ojos oscuros escondían un dolor que Sofía sintió como propio desde el primer instante. Elena vivía en un barrio humilde de 2 hermanas. Atrapada bajo el yugo de sus padres. Manuel y Carmen. Quienes la habían obligado a fingir una enfermedad terminal para recaudar dinero. La leucemia. Decían. Consumía a su hija. Con esa mentira. Organizaban colectas en iglesias. Subastas benéficas y campañas en redes sociales. Llenando sus bolsillos mientras Elena cargaba con el peso de la farsa. Pero lo que sus padres no sabían era que Elena, en su soledad, había encontrado refugio en Sofía. Y juntas comenzaron a soñar con una vida libre. Era una tarde de primavera cuando Sofía vio a Elena por primera vez. En una cafetería cerca de la Plaza de España. Elena estaba sentada sola, con un cuaderno donde garabateaba versos. Su rostro marcado por una tristeza que contrastaba con la vitalidad de Sevilla a su alrededor. Sofía, atraída por una fuerza inexplicable, se acercó y le ofreció un café. Pareces alguien que necesita un poco de sol, le dijo con una sonrisa. Elena levantó la vista. Y en ese cruce de miradas nació algo que ninguna de las dos podía ignorar. A medida que los días se convirtieron en semanas, su relación creció en pequeños momentos robados, paseos por el parque de María Luisa, susurros bajo los naranjos, y noches en las que Elena confesaba cómo sus padres la manipulaban. No soy enferma, Sofía, le dijo una noche, con lágrimas en los ojos. Me obligan a mentir, a fingir que me estoy muriendo. Todo por dinero. Sofía sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. La ira y el amor se mezclaron en su pecho. Y supo que no podía quedarse de brazos cruzados. Sofía comenzó a investigar en secreto. Recopiló pruebas, mensajes de texto, recibos falsos. Y hasta una grabación donde Carmen admitía que la enfermedad de Elena era un milagro para nuestras finanzas. Pero el verdadero desafío no era solo desenmascarar a los padres de Elena, era protegerla de las consecuencias. En una sociedad donde la familia y la tradición pesaban más que la verdad, Sofía sabía que exponer la farsa podía destruir a Elena. No solo ante sus padres, sino ante una comunidad que las juzgaría por su amor. Una noche, mientras el río reflejaba las luces de Sevilla, Sofía tomó la mano de Elena. No estás sola en esto, le prometió. Vamos a enfrentar esto juntas. Pero necesito que confíes en mí. Elena, con el corazón dividido entre el miedo y la esperanza, asintió. Fue entonces cuando Sofía ideó un plan audaz,
usar su pasión por el periodismo para exponer la verdad en un programa de televisión local. En vivo. Donde nadie podría silenciarlas. El día del programa llegó como una tormenta. La plaza frente a la iglesia estaba abarrotada. Los padres de Elena, confiados, creían que la aparición en televisión era otra oportunidad para recaudar fondos. Pero Sofía tenía otros planes. Mientras las cámaras rodaban, ella tomó el micrófono. Su voz firme a pesar del nudo en su garganta. Hoy no vengo a pedir dinero. Comenzó, mirando directamente a la multitud. Vengo a contar la verdad sobre Elena. Sobre mí. Y sobre el amor que nos une. La confesión desató un murmullo en la plaza. Los ojos de Elena brillaban con lágrimas. Pero también con orgullo. Por primera vez. Se sentía libre. Sofía continuó, relatando cómo los padres de Elena habían tejido una red de mentiras, mostrando las pruebas que había reunido. La multitud, al principio incrédula, comenzó a escuchar. Algunos aplaudieron. Otros murmuraron juicios. Pero nadie pudo ignorar la valentía de las dos mujeres. Manuel y Carmen, sentados entre el público, palidecieron. Intentaron interrumpir. Pero la verdad ya estaba en el aire. Imparable. Elena, por primera vez, tomó el micrófono. No estoy enferma, dijo, con una voz que temblaba pero no se quebraba. Y no voy a seguir viviendo una mentira. Amo a Sofía. Y no me avergüenzo de ello. El impacto de sus palabras resonó como un eco en la plaza. Sofía tomó su mano. Y juntas se enfrentaron al mundo. Pero la historia no terminaba ahí. La exposición en vivo era solo el comienzo de una batalla mayor, contra el rechazo de una sociedad conservadora, contra la furia de los padres de Elena, y contra los propios miedos que aún las perseguían. El eco de las palabras de Elena aún flotaba en la plaza cuando la transmisión en vivo terminó. Las cámaras se apagaron, pero la tensión en el aire era palpable. Sofía y Elena bajaron del escenario, todavía tomadas de la mano, mientras la multitud las rodeaba, dividida entre murmullos de apoyo y miradas de desaprobación. Manuel, el padre de Elena, se levantó con el rostro enrojecido. Esto es una vergüenza, gritó, abriéndose paso entre la gente. Carmen, su madre, lo seguía, con los labios apretados y los ojos llenos de furia contenida. Elena retrocedió instintivamente. Pero Sofía se interpuso, enfrentando a Manuel con una mirada que no admitía miedo. No toques a tu hija, dijo, su voz baja pero afilada como una navaja. La plaza se convirtió en un caos controlado. Algunos vecinos gritaban en defensa de Elena. Otros acusaban a Sofía de destruir una familia. Un periodista local, intrigado por el escándalo, se acercó con un cuaderno, ansioso por obtener más detalles. Pero Sofía y Elena solo querían escapar. Corrieron hacia una callejuela cercana, perdiéndose entre las sombras de los edificios antiguos de Sevilla. Esa noche, escondidas en el pequeño apartamento de Sofía en Triana, las dos mujeres intentaron procesar lo que había pasado. Elena, sentada en el sofá con una manta sobre los hombros, miraba por la ventana hacia el río. No sé si hice lo correcto.
susurró. Mis padres nunca me perdonarán. Sofía se arrodilló frente a ella, tomando sus manos. Hiciste lo que tenías que hacer. No eres su marioneta. Elena. Eres libre. Pero la libertad tenía un precio. Al día siguiente, las redes sociales ardían con opiniones divididas. Algunos alababan la valentía de Elena y Sofía, mientras otros las atacaban, tachándolas de traidoras o pecadoras. Los padres de Elena, lejos de rendirse, comenzaron a difundir su propia versión de la historia, alegando que Sofía había manipulado a su hija para atacar a una familia decente. La mentira, aunque debilitada, aún tenía poder. Sofía, decidida a no dejar que la verdad se desvaneciera, contactó a un amigo periodista, Diego, que trabajaba en un periódico sevillano. Le entregó todas las pruebas, los mensajes, los recibos, la grabación. Diego, impresionado por la magnitud del engaño, prometió publicar un artículo detallado. Pero también advirtió a Sofía: esto no será fácil. La gente aquí no siempre está lista para aceptar historias como la tuya y la de Elena. Mientras tanto, Elena luchaba con su propia tormenta interna. Había crecido en un hogar donde la religión y la tradición dictaban cada paso. Aunque siempre supo que amaba a las mujeres, nunca se había atrevido a decirlo en voz alta hasta que conoció a Sofía. Ahora, libre de la farsa de la enfermedad, enfrentaba un nuevo desafío: aceptar su identidad en un mundo que no siempre la acogía. Una tarde, mientras caminaban por el Alcázar, Elena se detuvo frente a un estanque rodeado de azulejos. Siempre soñé con ser poeta, confesó. Pero mis padres decían que eso no era vida para una mujer. Querían que me casara, que tuviera hijos, y luego me obligaron a fingir que me moría. Sofía la escuchó en silencio, sintiendo el peso de cada palabra. Escribe, Elena, le dijo finalmente. Tus palabras son tu verdad. Nadie puede quitártelas. Inspirada, Elena comenzó a escribir un poema esa misma noche, vertiendo en el papel todo su dolor, su amor y su esperanza. Sofía, mientras tanto, trabajaba incansablemente para asegurarse de que la verdad llegara a más personas. Pero el peligro crecía. Los padres de Elena, desesperados por salvar su reputación, contrataron a un abogado que amenazó con demandar a Sofía por difamación. Una noche, alguien lanzó una piedra contra la ventana del apartamento de Sofía. El vidrio se hizo añicos, y un papel atado a la piedra cayó al suelo. Decía: vuelve a tu lugar, pecadora. Elena, temblando, abrazó a Sofía. No quiero que te pase nada por mi culpa. Sollozó. Pero Sofía, con una determinación que ardía como fuego, respondió: no voy a dejar que nos silencien. Esto es más grande que nosotras. El artículo de Diego salió publicado una semana después, con un titular que sacudió Sevilla: la verdad detrás de la enfermedad de Elena, una estafa que rompió una familia. Las pruebas eran irrefutables, y la historia se volvió viral. Pero con la atención llegó también el escrutinio. Sofía y Elena se convirtieron en el centro de un debate público que iba más allá de la estafa: su relación, su amor,
Era ahora un tema de controversia en una ciudad donde las tradiciones aún pesaban. Sofía, acostumbrada a enfrentar retos, se mantuvo firme. Pero Elena, más reservada, comenzó a sentir el peso de las miradas y los comentarios. Una mañana, mientras compraba pan en una tienda cercana, escuchó a dos mujeres susurrar: «Es esa chica, la que salió en la tele. ¡Qué vergüenza! Engañar a todos y ahora andar con otra mujer». Elena salió corriendo, con el corazón acelerado, y se refugió en el apartamento de Sofía. «No sé si puedo con esto», confesó, con la voz rota. Sofía, que estaba revisando mensajes de apoyo en su teléfono, dejó todo y la abrazó. «No estás sola, Elena. Cada palabra que dicen contra nosotras es solo ruido. Lo que importa es lo que sentimos, lo que somos». Pero incluso Sofía, con toda su fuerza, comenzaba a dudar. ¿Podrían soportar la presión? El abogado de los padres de Elena intensificó sus amenazas, enviando cartas que exigían una retractación pública. Manuel y Carmen, mientras tanto, organizaron una rueda de prensa, presentándose como víctimas de una hija rebelde manipulada por Sofía. La narrativa comenzaba a torcerse, y Sofía sabía que necesitaban algo más para mantener la verdad a flote. Fue entonces cuando Elena tuvo una idea. «Quiero leer mis poemas en público», dijo una noche, mientras compartían una botella de vino en el balcón. «Quiero que la gente vea quién soy de verdad, no la mentira que mis padres crearon». Sofía, sorprendida pero emocionada, la apoyó. Juntas organizaron un recital en una pequeña librería en el centro de Sevilla, un lugar conocido por acoger voces marginadas. El día del recital, la librería estaba llena. Amigos, desconocidos y hasta algunos curiosos atraídos por el escándalo se reunieron. Elena, con un cuaderno en la mano, subió al escenario improvisado. Sus manos temblaban, pero su voz era clara. Leyó poemas sobre el amor, el dolor, la libertad y la lucha por ser ella misma. Cada palabra era un grito de resistencia. Y cuando terminó, el público estalló en aplausos. Sofía, desde el fondo de la sala, sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. Por primera vez, vio a Elena brillar sin miedo, sin sombras. Pero la alegría duró poco. Al salir de la librería, un grupo de hombres las esperaba en la calle. «Vergüenza», gritó uno, mientras otro lanzaba una botella vacía que se estrelló cerca de sus pies. Sofía protegió a Elena, gritando que se alejaran. Pero el miedo las envolvió como una niebla. Esa noche, en el apartamento, Elena no podía dormir. «No quiero que nos odien por amarnos», murmuró. Sofía, que había pasado horas revisando mensajes de odio en redes sociales, tomó una decisión. «Vamos a contar nuestra historia, pero no solo la de la estafa. Vamos a hablar de nosotras, de nuestro amor, de por qué luchamos». Contactaron a una productora independiente que estaba interesada en hacer un documental. La idea era simple pero poderosa: mostrar la verdad desde su perspectiva, con sus voces.
Pero mientras preparaban el proyecto, los padres de Elena dieron un nuevo golpe. En una entrevista televisiva, Carmen lloró frente a las cámaras, diciendo que su hija había sido corrompida por Sofía y que solo querían salvarla. La mentira estaba ganando terreno otra vez. Sofía y Elena sabían que el documental era su última carta, pero también su mayor riesgo. Exponer su amor al mundo significaba abrirse a más juicios, más odio, pero también a la posibilidad de inspirar a otros. La grabación del documental comenzó en una Sevilla bañada por el sol de verano. Sofía y Elena abrieron sus corazones frente a las cámaras, contando no solo la estafa de los padres de Elena, sino también su historia de amor. Cada palabra era un acto de valentía, pero también un desafío a una sociedad que aún las miraba con recelo. La productora, dirigida por una mujer llamada Marta, entendió el peso de su historia. Esto no es solo sobre una estafa, les dijo. Es sobre dos mujeres que se atreven a ser ellas mismas en un mundo que no siempre las acepta. Marta les dio espacio para ser auténticas, grabando momentos íntimos, risas compartidas en el mercado de Triana, paseos por el río, y hasta una escena donde Elena leía sus poemas mientras Sofía la miraba con orgullo. Pero la grabación no estuvo exenta de problemas. Los padres de Elena, al enterarse del proyecto, intentaron sabotearlo. Enviaron a un grupo de conocidos a interrumpir una sesión de filmación en la Plaza de España, gritando insultos y exigiendo que pararan. Sofía, con su temperamento de fuego, enfrentó al grupo, mientras Elena, más reservada, se mantuvo firme a su lado. La policía tuvo que intervenir, y aunque nadie resultó herido, el incidente dejó a ambas mujeres sacudidas. ¿Vale la pena?, preguntó Elena una noche, mientras descansaban en el sofá. Sofía, que había estado revisando el guión del documental, levantó la vista. Cada insulto, cada piedra, cada amenaza vale la pena si podemos ayudar a alguien más a sentirse libre. Elena sonrió. Y por un momento, el peso del mundo pareció desvanecerse. El documental comenzó a tomar forma, pero la presión crecía. Los padres de Elena intensificaron su campaña, apareciendo en más programas de televisión y presentándose como víctimas de una hija desagradecida. La narrativa estaba dividiendo a la ciudad. Algunos veían a Sofía y Elena como heroínas, mientras otros las consideraban una amenaza a los valores tradicionales. Una tarde, mientras filmaban en el barrio de Santa Cruz, una anciana se acercó a Elena. «Eres valiente, pequeña», le dijo, con una voz temblorosa pero firme. «Yo nunca tuve el valor de vivir mi verdad». La mujer, que confesó haber amado en secreto a otra mujer durante décadas, le dio a Elena un pequeño colgante en forma de corazón. «Para que nunca olvides quién eres». Elena, con lágrimas en los ojos, abrazó a la anciana, sintiendo que su lucha tenía un propósito mayor. El encuentro con la anciana dio a Elena una nueva determinación. Decidió incluir sus poemas en el documental, no solo como un testimonio de su dolor, sino como un canto a la esperanza. Sofía, por su parte, trabajaba incansablemente con Marta para asegurarse de que el documental mostrara la verdad sin sensacionalismos. Pero el tiempo corría en su contra. Los padres de Elena presentaron una demanda formal, acusándolas de difamación y daño moral.
El abogado de Sofía. Un hombre joven y progresista llamado Javier. Les advirtió que el caso sería difícil. La ley no siempre está del lado de la verdad, dijo. Y en una ciudad como Sevilla, los prejuicios pueden pesar más que las pruebas. Pero Sofía no estaba dispuesta a rendirse. Si nos callamos ahora, todo esto habrá sido en vano, respondió. Mientras tanto, la comunidad LGBT de Sevilla comenzó a movilizarse. Un grupo de activistas organizó una marcha en apoyo a Sofía y Elena, recorriendo las calles desde la Giralda hasta el río. Cientos de personas se unieron, portando pancartas con mensajes como "Amor es amor" y "La verdad nos libera". Por primera vez, Elena sintió que no estaban solas. Pero justo cuando parecía que la marea estaba cambiando, un nuevo golpe llegó. Una noche, mientras Sofía revisaba el metraje del documental, recibió un mensaje anónimo para "Si no quieres que Elena sufra". La amenaza era clara, y el miedo comenzó a colarse en sus corazones. El mensaje anónimo dejó a Sofía y Elena en un estado de alerta constante. Decidieron reforzar la seguridad de su apartamento y limitar sus salidas. Pero el miedo no las detuvo. El documental estaba casi terminado, y ambas sabían que era su arma más poderosa. Marta, la directora, les prometió que el estreno sería en un festival local, donde podrían llegar a un público amplio y diverso. Mientras tanto, la demanda de los padres de Elena avanzaba. En una audiencia preliminar, Manuel y Carmen se presentaron como padres devotos, llorando ante el juez y repitiendo que Sofía había corrompido a su hija. Elena, que asistió a la audiencia, sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Pero cuando el juez le dio la palabra, se levantó y habló con una claridad que sorprendió a todos. No estoy corrompida, dijo. Solo estoy siendo yo misma. Y mis padres me obligaron a mentir para su beneficio, no el mío. El juez, un hombre de mediana edad con rostro impasible, escuchó en silencio. Javier, el abogado, aprovechó el momento para presentar las pruebas recopiladas por Sofía: mensajes, recibos, grabaciones. Aunque el caso no se resolvió ese día, la audiencia marcó un punto de inflexión. Por primera vez, los padres de Elena parecieron perder el control de la narrativa. Fuera del juzgado, un grupo de simpatizantes esperaba a Sofía y Elena con carteles y aplausos. Entre ellos estaba la anciana del colgante, que les sonrió con orgullo. Elena, abrumada por el apoyo, sintió que el colgante en su pecho le daba fuerza. Pero también sabía que la batalla no había terminado. El estreno del documental, titulado Libres para amar, estaba programado para el Festival de Cine de Sevilla. La expectativa era enorme, y los medios locales cubrieron el evento con entusiasmo. Pero los padres de Elena no se rindieron. Intentaron boicotear el estreno, enviando cartas al festival exigiendo que se cancelara la proyección, alegando que era ofensiva y difamatoria. Sofía, Elena y Marta trabajaron día y noche para proteger el proyecto. Contactaron a activistas y organizaciones que apoyaban los derechos LGBT, quienes se ofrecieron a proteger el evento. El día del estreno, la sala estaba llena. Sofía y Elena, tomadas de la mano, subieron al escenario antes de la proyección.
Este documental no es solo nuestra historia, dijo Sofía, con la voz temblando de emoción. Es la historia de todos los que han tenido que luchar para ser quienes son. Cuando las luces se apagaron y el documental comenzó, el silencio en la sala era absoluto. Las imágenes de Sofía y Elena, sus risas, sus lágrimas, sus luchas, llenaron la pantalla. Los poemas de Elena, leídos con su voz suave pero poderosa, resonaron en el corazón de los espectadores. Cuando la pantalla mostró las pruebas de la estafa, un murmullo de indignación recorrió la sala. Y cuando Sofía y Elena se besaron en una escena final, bajo un cielo estrellado, el público estalló en aplausos. Pero no todos aplaudieron. Algunos abandonaron la sala, murmurando palabras de desaprobación. Entre ellos estaba Carmen, que había asistido en secreto. Al salir, sus ojos se encontraron con los de Elena. Y por un instante, pareció que diría algo. Pero se dio la vuelta y se fue. Después del estreno, el documental se volvió viral. Plataformas de streaming lo recogieron. Y la historia de Sofía y Elena llegó a rincones de España y más allá. Pero con la fama llegó también más odio. Los mensajes amenazantes se multiplicaron. Y una noche, alguien pintó insultos en la puerta del apartamento de Sofía. Elena, agotada por la presión, comenzó a dudar. ¿Y si nos equivocamos?, le preguntó a Sofía. Tal vez deberíamos habernos quedado calladas. Sofía, aunque también cansada, negó con la cabeza. El silencio es lo que nos mata. Elena, seguiremos luchando, porque nuestro amor lo merece. El éxito del documental trajo un nuevo capítulo para Sofía y Elena, pero también nuevas tormentas. La demanda de los padres de Elena avanzaba. Y aunque las pruebas eran sólidas, el proceso legal era agotador. Javier, su abogado, les advirtió que podrían enfrentar una multa considerable si el juez fallaba a favor de Manuel y Carmen. No es solo sobre la estafa, explicó. Ellos están usando el caso para atacar su relación, para pintarlas como las villanas. Sofía, siempre resiliente, organizó reuniones con activistas para recaudar fondos y apoyo legal. Pero Elena, más sensible, comenzó a sentir el peso de la lucha. Una noche, mientras leía comentarios en redes sociales, rompió a llorar. Dicen que soy una vergüenza, que estoy destruyendo a mi familia. Sollozó. Sofía, con el corazón roto, la abrazó. No eres una vergüenza. Eres mi hogar. Para aliviar la presión, Sofía decidió llevar a Elena a un pequeño pueblo en las afueras de Sevilla, Ronda, donde podrían escapar del caos por unos días. Caminaron por los acantilados. Contemplaron el profundo tajo del río Guadalevín. Y hablaron de sus sueños. Elena confesó que quería publicar un libro de poemas. Sofía, por su parte, soñaba con abrir una pequeña revista independiente que diera voz a historias como la suya. En Ronda, lejos de las miradas y los juicios, encontraron un respiro. Pero el regreso a Sevilla trajo nuevas noticias. El juez había programado una audiencia final.
Y los padres de Elena estaban decididos a llevar el caso hasta el final. Carmen, en una última entrevista, afirmó que rezaba por el alma de su hija, insinuando que Elena estaba perdida por su relación con Sofía. La audiencia fue un torbellino de emociones. Sofía y Elena, acompañadas por Javier, presentaron su caso con pasión. Elena, por primera vez, habló directamente a sus padres en el tribunal. No quería hacerles daño, dijo, con lágrimas en los ojos. Solo quería ser libre. Pero ustedes me encerraron en una mentira. El juez, tras escuchar ambos lados, pidió un receso. Durante esos días de espera, Sofía y Elena recibieron un mensaje inesperado. Era de un grupo de jóvenes lesbianas de Sevilla, que habían visto el documental y querían organizar un evento en su honor. Nos disteis valor para ser nosotras mismas, decía el mensaje. El evento, celebrado en el Parque de María Luisa, fue un momento de sanación. Cientos de personas se reunieron para escuchar a Elena leer sus poemas y a Sofía hablar sobre la importancia de la verdad. Entre el público estaba Diego, el periodista que había publicado el primer artículo, y Marta, la directora del documental. Incluso la anciana del colgante asistió, con una sonrisa que iluminaba su rostro arrugado. Pero no todo era celebración. Los padres de Elena, furiosos por el apoyo que las jóvenes recibían, intensificaron sus esfuerzos. Contrataron a un nuevo abogado, conocido por su postura conservadora, y presentaron nuevas acusaciones, alegando que Sofía y Elena habían dañado la moral pública. El ambiente en Sevilla se volvió aún más tenso. Algunos bares y tiendas locales se negaron a atender a Sofía y Elena, y los insultos en las calles se hicieron más frecuentes. Pero también surgieron aliados inesperados. Un sacerdote progresista, el padre Antonio, las invitó a hablar en su iglesia, defendiendo que el amor es un regalo de Dios, sin importar a quién ames. La audiencia final se acercaba, y con ella, la posibilidad de un fallo que cambiaría sus vidas. Sofía y Elena sabían que, ganaran o perdieran, su amor y su verdad eran inquebrantables. Pero el costo de su valentía aún estaba por verse. La audiencia final llegó como un amanecer cargado de nubes. El tribunal estaba abarrotado, con periodistas, activistas y curiosos esperando el veredicto. Sofía y Elena, sentadas juntas, se tomaban de la mano bajo la mesa, buscando fuerza en el calor de sus dedos entrelazados. Javier presentó un argumento final devastador, mostrando no solo las pruebas de la estafa, sino también el impacto emocional que había tenido en Elena. Esta joven no solo fue obligada a fingir una enfermedad, dijo, mirando al juez. Fue despojada de su libertad, de su voz, de su verdad. Los padres de Elena, representados por su nuevo abogado, insistieron en su narrativa de víctimas. Carmen lloró, diciendo que todo lo habían hecho por amor a su hija. Pero las pruebas eran abrumadoras. Y el juez, tras un largo silencio, dictó su fallo. Los padres fueron encontrados culpables de fraude, condenados a devolver el dinero recaudado y a pagar una multa. La demanda contra Sofía y Elena fue desestimada. La sala estalló en una mezcla de aplausos y murmullos. Elena,
Abrumada, se derrumbó en los brazos de Sofía, llorando de alivio. Pero la victoria tenía un sabor agridulce. Aunque la justicia había hablado, los padres de Elena no mostraron arrepentimiento. Manuel salió del tribunal sin mirar atrás, mientras Carmen lanzó una última mirada de desprecio a su hija. Fuera del juzgado, una multitud las esperaba. Algunos gritaban palabras de apoyo. Otros las miraban con desdén. Pero entre la multitud, Elena vio a la anciana del colgante, que levantó una mano en señal de victoria. Ese gesto, pequeño pero poderoso, le dio a Elena la fuerza para seguir adelante. En los días siguientes, Sofía y Elena intentaron retomar sus vidas. El documental seguía ganando reconocimiento, y Elena comenzó a trabajar en su libro de poemas, titulado provisionalmente Versos de Libertad. Sofía, por su parte, lanzó un blog donde compartía historias de otras personas marginadas, con la esperanza de convertirlo en una revista algún día. Pero el rechazo de los padres de Elena seguía siendo una herida abierta. Una tarde, mientras caminaban por el barrio de Santa Cruz, Elena confesó: a veces pienso que podría haber encontrado otra forma. Una que no los humillara. Sofía, deteniéndose frente a una fuente, tomó su rostro entre las manos. No fuiste tú quien los humilló, Elena. Ellos se humillaron a sí mismos al mentirle al mundo. El apoyo de la comunidad crecía. El padre Antonio las invitó a dar charlas en su iglesia, y un grupo de estudiantes universitarios organizó un club de poesía en honor a Elena. Incluso Diego, el periodista, escribió un artículo sobre cómo su historia había inspirado un movimiento de aceptación en Sevilla. Pero no todo era fácil. Las amenazas continuaban, aunque menos frecuentes, y la presión social seguía siendo un desafío. Una noche, mientras cenaban en un restaurante, una pareja mayor las miró con desaprobación. Elena, cansada de las miradas, se levantó y dijo en voz alta: sí, Nos amamos. y no vamos a esconderlo. El restaurante quedó en silencio, pero luego un joven en otra mesa aplaudió, seguido por otros. Ese pequeño acto de valentía marcó un cambio en Elena. Decidió que no solo publicaría su libro, sino que lo presentaría en un evento público, invitando a todos los que habían apoyado su lucha. Sofía, orgullosa, la ayudó a organizar el evento, que prometía ser un momento de celebración y resistencia. El día de la presentación del libro de Elena, la plaza de la Alfalfa estaba llena de vida. Cientos de personas se reunieron bajo guirnaldas de luces, con el aroma de los naranjos flotando en el aire. Elena, con su libro Versos de Libertad en la mano, subió al escenario, acompañada por Sofía. Sus ojos brillaban, no de miedo, sino de una fuerza que había encontrado en su lucha. Hace un año, vivía una mentira. Comenzó Elena, su voz resonando en la plaza. Pero hoy estoy aquí, siendo yo misma, amando a quien amo, y escribiendo mi verdad. Leyó sus poemas, cada uno más poderoso que el anterior, mientras el público escuchaba en un silencio reverente. Cuando terminó, los aplausos llenaron el aire. Y Sofía, desde el escenario, no pudo contener las lágrimas.
El evento fue más que una presentación, fue una declaración de amor y resistencia. Entre el público estaban Marta, Diego, el padre Antonio y la anciana del colgante, todos unidos por la historia de dos mujeres que se atrevieron a desafiar al mundo. Incluso algunos vecinos que antes las habían juzgado asistieron, con rostros que reflejaban una mezcla de curiosidad y respeto. Días después, Sofía y Elena recibieron una carta inesperada. Era de Carmen, la madre de Elena. No había disculpas, pero sí un mensaje breve: no entiendo tu vida, pero sigo siendo tu madre. Tal vez algún día podamos hablar. Elena, al leerlo, sintió una punzada de esperanza, aunque sabía que la reconciliación sería un camino largo. Con el tiempo, la historia de Sofía y Elena inspiró a otros. El blog de Sofía se convirtió en una revista digital, Voces Libres, que daba espacio a historias de amor, lucha y resistencia. Elena, por su parte, comenzó a dar talleres de poesía en escuelas y centros comunitarios, ayudando a jóvenes a encontrar su voz. Una noche, mientras caminaban por el puente de Triana, Sofía se detuvo y sacó un pequeño anillo del bolsillo. No es una propuesta de matrimonio, dijo con una sonrisa. Es una promesa. Pase lo que pase, siempre estaremos juntas en esto. Elena, con lágrimas en los ojos, aceptó el anillo y la abrazó bajo las estrellas. Su amor, nacido en medio de la tormenta, se había convertido en un faro para otros. No habían cambiado el mundo, pero habían cambiado su mundo, y el de aquellos que, inspirados por su valentía, decidieron vivir sus verdades. En Sevilla, donde el flamenco seguía resonando y el río seguía fluyendo, Sofía y Elena encontraron su lugar. No como heroínas, sino como mujeres que eligieron amarse sin miedo.